a la clase de hoy. Bien, acá mostramos, por ejemplo, cómo se forma la glucosa, la manosa, la galactosa, deriva en realidad de los gliceraldehídos. Y en esos gliceraldehídos tenemos que tener en cuenta mucho estos componentes, por ejemplo, este enlace doble covalente, ¿no? El complejo CO y el complejo H, el complejo oxidrilo. Y miren, esto es lo que le llaman el carbono quiral, el carbono céntrico, el que gira. Por ejemplo, cuán importante es entender este carbono quiral cuando le voy a exponer a la luz polarizada. Este carbono quiral va a girar y va a ponerse delante o detrás el hidrógeno o el OH para diferenciar. Estos se llaman estereoisómeros. Estereoisómeros para diferenciar en contexto de los enantiómeros, para diferenciar entre dextrógiro y levógiro. Dextrógiro a la derecha, levógiro a la izquierda. Y miren, las triosas pierde un radical y forma la dihidroxiacetona. Se van formando, se van agregando carbonos, y miren, ya tenemos 4 carbonos acá, estamos hablando de las tetrosas, y luego esto se va agregando más carbonos y se van formando las pentosas. Estamos yendo ya al camino de las hexosas, que es el eslabón de la glucosa, de la fructosa, etc. Aquí vamos a entender mejor cómo esa disposición del carbono quiral, que generalmente es el segundo carbono, no se olviden, el segundo carbono, esta es la distribución de Fischer, la distribución longitudinal de Fischer, para diferenciar la distribución de Howard, que es una distribución hexagonal, para diferenciar entre un isómero de dextrógiro de un isómero levógiro, ¿no? Y miren, en el carbono quiral se ve la diferenciación. Miren el OH, ¿dónde está? En este lado, en el lado derecho, y el OH está en el lado izquierdo. Y aquí, por ejemplo, se diferencian en los dos azúcares en el carbono 4, miren, para diferenciar la D-glucosa, que es dextrógiro, y con la D-galactosa, siendo el mismo número de carbonos, pero la disposición a nivel del carbono 4 de la glucosa con la galactosa. Para así entender lo que es el carbono anomérico, para así entender que son carbonos epiméricos. Esto se da generalmente, los anoméricos y epiméricos se da en la familia de las hexosas. Y acá, esta distribución Fischer, con enlaces dobles y enlaces simples, nos vamos a la distribución Howard, ¿no? Y acá ya tendremos que hablar de enlaces unidos disposición beta y unidos a disposición alfa. Y miren el grupo oxidrilo. Ya estamos en la presentación Howard, y miren, la unión son carbonos, y esto es lo que une. Ya estamos formando lo que le llaman, hablamos de los monosacáridos, y ahora estamos hablando ya de los disacáridos. Si formo 2 glucosas a nivel del enlace 1,4, ¿no? Es obvio entender, comienza en ese contexto, ¿no? Carbono 1,4, de diferenciación, esto es el 1, este es el 2, este es el 3, este es el 4, y acá está carbono 1, enlace 1 alfa con carbono 4 alfa. Las dos forman la maltosa, que es un disacárido. Y esta es diferenciación enlace 1,6, porque es el carbono 6. La unión de la glucosa con la galactosa forma a nivel del enlace beta. Ya saben qué significa beta y alfa, si es hacia arriba beta, si es alfa hacia abajo, la lactosa. Y hemos tenido bastantes pacientes que dicen, doctor, tomo lácteos y ahí mismo comienzo a tener meteorismo, comienzo a tener borborismo. ¿Qué es el borborismo y meteorismo? El meteorismo es, el paciente siente que le suenan los intestinos, eso es meteorismo, incluso eliminan flatos, eructos, como un componente dispéptico. O borborismo, en la cual el paciente comienza, el médico cuando palpa sienta como reptaciones a nivel abdominal, eso se llama borborismo. Hay que entender bien la terminología médica, que es importante para que sus pacientes también la entiendan.
y puedan explicar su sintomatología y su signología. Entonces, la deficiencia de lactosa es muy frecuente. Tanto así, cuando un niñito o un paciente viene con diarrea crónica, osmótica, generalmente hay que pensar en déficit de lactasa en este caso. Y hay suplementos para evitar este componente clínico de síndrome dispéptico y flatuléntico. Luego vemos la sacarosa, la unión de la glucosa con la fructosa. Acuérdense que ambos son exosas, pero con una distribución invertida. Ya lo vamos a ver en una gráfica. Como disacáridos. Entonces hemos hablado de los monosacáridos, su distribución, carbono anomérico, carbono quiral, carbono epimérico, ¿no? La racemización, la distribución Fischer, la distribución Howard, la formación de los disacáridos como la maltosa, la lactosa y la sacarosa. Y ya hablamos de los homopolisacáridos, miren, distribuciones, uniones de polisacáridos múltiples, ¿no? En diferentes enlaces, como la amilosa, la amilopectina, parte importante del almidón y del glucógeno, o la celulosa, en la cual el ser humano no tiene enzimas para desdoblarlo, o los heteropolisacáridos, como presentación, mira la presentación Howard, y ya hemos añadido un componente amino, que es el NH2. Está formado por dos azúcares modificados y forman los famosos mucopolisacáridos. Miren como el ácido hialurónico, el condroitinsulfato, tiene que ver mucho en el contexto del tejido conectivo. El ácido hialurónico, el condroitinsulfato, está alterado, por ejemplo, en la famosa enfermedad reumatológica muy frecuente en el mundo, que es la osteoartrosis o la osteoartritis. Tanto así que los tratamientos actuales para mejorar parte de la osteoartritis o osteoartrosis es darle suplementos de ácido hialurónico o condroitinsulfato, tanto oral como en infiltraciones intraarticulares, como lo verán en su debido momento en reumatología. Heparina, el dermatansulfato, el queratansulfato como parte importante del tejido conectivo y tejido cartilaginoso. Como inicio, porque en su debido momento vamos a ver el metabolismo de las glucólisis y la glucólisis. Mire cómo la glucosa en estructura simple va a una biosíntesis de glucógeno. Su alteración formará las glucogenosis. Acuérdense de la enfermedad de Pompe y Bon-Jarret. Las glucólisis, tanto aeróbica como anaeróbica, y la formación de ATPs. Las vías de las pentosas, que es una vía importante alternativa, y la vía de los ácidos urónicos, que no vamos a hablar muchos con respecto a este punto. Entonces, nos adentramos a lo que son ya las preguntas. Los carbohidratos, al hacerse cíclicos en su componente, tanto Fischer como Howard, presentan un átomo de carbono que no era simétrico en la fórmula lineal, y que se hace asimétrico en la forma cíclica. Este carbono es el carbono quiral o anomérico, ¿no? Característico, ¿no? Acá, por ejemplo, ponen carbono anfipático. La anfipatía es una, digamos así, una reacción entre positivo y negativo. Cuando hablamos de anfótero y suiterium, eso lo vamos a ver más en proteínas. El carbono epimérico es la distribución tanto de estrógiro y levógiro, que lo vamos a ver, eso se ve mucho en las exosas. Un ejemplo de epímeros, glucosa con maltosa. Y alostérico es la zona donde se anida el carbono central. Glucosa y la manosa son epímeros, justamente lo que les mencioné. La estructura de una es el espejo de otra, no, eso se llama esteroisómeros o enantiómeros. Uno es isómero levógiro y otro es de estrógeno. No. El estrógeno y levógiro quiere significar en el carbono cómo está el OH, tanto a la derecha o a la izquierda. Se diferencia en la configuración de un átomo de carbono, ¿no? Esa es la presentación de la epimerización. No son anoméricos, ¿no? Uno de los siguientes es un disacárido. Dos, glucosa, maltosa. Glucosa más fructosa, sacarosa, ¿no? Glucosa más galactosa, lactosa, ¿no? Entonces, ¿cuál de ellos no es un disacárido?
es un disacárido, perdón, la lactosa, pues, ¿no? Hablamos de la deficiencia de la lactosa. El contenido energético de 1 gramo de carbohidratos es aproximadamente, esto cuando se habla de metabolismo basal, de balance nitrogenado, ureico, de tasa metabólica basal, de la fórmula de Harris-Benedict. Se tiene que saber de las kilocalorías, tanto de las proteínas, de los carbohidratos y de los lípidos. 4 kilocalorías, es muy conocido este contexto. La célula oxida a la glucosa generando la moneda energética del cuerpo humano es el ATP. El ATP. El ATP. Hay que entender esto antes de pasar al siguiente tema, que son las proteínas. Hay una enfermedad que se llama EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, su característica clínica es EPOC tipo A, que es el enfisematoso, y el EPOC tipo B, que es el crónico bronquítico, asociado a 3 factores: a humo de leña, a tabaquismo y a déficit de alfa-1 antitripsina. Son los 3 factores del EPOC. ¿Por qué, doctor, por qué me está poniendo el EPOC? Es una clase neumológica. Para que entiendan este factor. Cuando el paciente con EPOC, al recibir sus broncodilatadores, su bromuro dipatropio, su salbutamol, sus corticoides inhalatorios, dice, doctor, ¿qué voy a comer? Y si uno le dice que no va a comer muchos carbohidratos, el paciente dice, ¿por qué, doctor? No voy a poder comer muchos carbohidratos. Si los carbohidratos producen energía. ¿Por qué? Porque justamente en el metabolismo de la glucosa, la vía anfibólica final común es CO2 más agua. Y acuérdese que cuando un paciente hace broncoespasmo, ¿qué hay? Retención de CO2, hipercapnia. Entonces el paciente no puede comer muchos carbohidratos porque haría más hipercapnia, estaría más en narcosis, más somnoliento, más flapping. Esa es la utilidad clínica que yo les quiero dar, de la bioquímica a la clínica. Por eso no se le da mucha glucosa a los pacientes con EPOC, pese a que produce grandes ATPs. Bien, entramos a las proteínas. ¿Qué son las proteínas? Son macromoléculas. ¿De qué están formados? De aminoácidos. Aminoácidos esenciales, no esenciales, que lo vamos a ver. ¿Cómo están unidas las proteínas? Con enlaces peptídicos de varias cadenas. Existen 20 o más aminoácidos diferentes. Hay aminoácidos esenciales y no esenciales. Los esenciales necesitan ser consumidos en la alimentación, no los produce el organismo, por eso se llaman esenciales. ¿Qué elementos conforman las proteínas? Carbono, iones hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, a veces sulfuro y fósforo. Acuérdense que hay aminoácidos que se unen por enlaces disulfuro. Hay proteínas o aminoácidos que se unen por enlaces fosfodiéster, que está relacionado al fósforo. ¿Por qué es importante las proteínas? Para el crecimiento y desarrollo. Pero doctor, ¿por qué solamente tengo que consumir, por qué consumo más carbohidratos que proteínas y luego lípidos? Si las proteínas son más importantes. Ahí viene la respuesta, ¿no? Es importante para el desarrollo, tanto en etapas como en la infancia, la adolescencia, el embarazo y la lactancia. Son importantes por sus aminoácidos que contienen, pero sobre todo los esenciales, los que tenemos que ingerirlos. Forma parte de otros compuestos como las enzimas, hormonas, anticuerpos y mantenimiento a nivel, por ejemplo, de las cromoproteínas como la hemoglobina. 1 gramo de proteínas tiene 4 kilocalorías, de lípidos 9 kilocalorías y carbohidratos 4 kilocalorías. Importante conocer, porque es motivo de una pregunta que se les ha hecho, cómo se absorben las proteínas. Estas proteínas se absorben cuando uno ingiere unas proteínas. Imaginemos, bueno, todavía no es la una, imaginemos pues un bistec. Ingiero el bistec, el famoso bistec a lo pobre, ¿no? Con platanito, con arroz, con huevo y papas fritas, ¿no? Su mayonesa y su mostaza incluida, ¿no? Estas proteínas que yo ingiero estimula mi pepsina. Esta pepsina, ojo que esta pepsina tenía un zimógeno, que era el pepsinógeno. Esa enzima inactiva que no actúa, necesita un activador. En este caso el activador es formado por las células parietales. Estas células parietales secretan ácido
clorhídrico, y ese ácido clorhídrico activa este pepsinógeno y forma la pepsina. Ve, cuán importante es la utilidad que se le va a dar a la parte clínica. Forma los polipéptidos, y estos polipéptidos esperan estas enzimas como la tripsina, la quimitripsina, que también tenían sus zimógenos, como el tripsinógeno, el quimitripsinógeno, estas que se producen a nivel pancreático, y comienzan a desdoblar estos polipéptidos, y forman dipéptidos, tripéptidos y aminoácidos a nivel del enterocito. Esto es más o menos en sinopsis lo que es la digestión de las proteínas. Salud, doctor. Aquí ya tenemos un gráfico más de química orgánica o inorgánica, para entender bien lo que es un aminoácido. Miren, su radical, su carbono, ¿no?, su carboxilo y su grupo amino. Un grupo carboxilo más un grupo amino, eso es un aminoácido. Y de acuerdo a su distribución, o a su enlace disulfuro, o a su enlace covalente, a su polaridad, se va a agregar, se llamará serina, se llamará treonina, se llamará cisteína, se llama tirosina, que tiene que ver bastante importancia para lo que es la noradrenalina, el albinismo, la glutamina, la glicina, la alanina, la valina, la leucina, la isoleucina, que tiene una diferenciación en la distribución de su radical, la metionina, la felinolina, el triptofano, la prolina, una serie de aminoácidos, pero esta característica de aminoácidos que estoy mencionando en esta diapositiva son no polares, a diferencia de los otros que son polares. Puede ser motivo de pregunta, un poco una pregunta muy teórica netamente, verdaderamente. Miren la distribución para ver las cargas eléctricas. Justamente acá hablamos de lo anfótero o del suiterium, que es la acción ácido básica que puede tener la proteína. Acuérdense que la proteína tiene acción de un buffer, de un tapón a nivel sanguíneo. Aquí la distribución del ácido aspartico y glutámico, y también de la glicina, la lisina y la histidina. Apolares alifáticos en su distribución del grupo amino, ¿no?, tanto la glicina, la alanina, la valina, la isoleucina, la metionina, la prolina y la leucina. A ver si le encuentran una mnemotecnia para que se lo aprendan. Apolares aromáticos, ya se agrega un carbón aromático, una estructura hexagonal, en este caso, eso le da la característica de aromático. Y acá con un grupo amino, ¿no? Polares sin carga, tanto aromáticos, tirosina, la cisteína, la asparagina y la glutamina. Polares con carga, ácidas, como el ácido aspartico y glutámico, o básica, como la lisina, la arginina y histidina. Y miren este grupo imidazol, con característica de ion nitrógeno. Las estructuras primarias, secundarias, y pasamos a la estructura terciaria, justamente por los puentes disulfuros, y esta iteración hidrofóbica de cargas positivas y negativas a nivel de puentes eléctricos. Acá está una estructura primaria con concatenación de aminoácidos, secundaria cuando ya distribución alfa hélice, terciaria con esas cargas positivas y negativas, y la estructura cuaternaria para las proteínas. La carencia de proteínas en la dieta, que es la parte importante, por eso yo siempre digo, la dieta requiere de una vitamina, que es la vitamina O. Doctor, no me habló dentro de las hidrosolubles, liposolubles de la vitamina O. Es una nueva. Ha salido en el New England, ha salido en el Chess, en el JAMA, en el Lancet. No, doctor, la vitamina O es la vitamina, la olla, el alimento importante para evitar estas alteraciones a nivel de déficit del crecimiento. Hay un término ginecológico, ginecobstétrico, que es el RCU, simétrico o asimétrico, por alguna serie de alteraciones durante los 9 meses de la organogénesis, embriogénesis, y produce un retardo en el crecimiento intrauterino por falta de aporte materna, y esto ocasiona un RCU en el feto y puede conllevar a una serie de alteraciones posteriores. Por eso es importante estar inerme en los 3 primeros meses, que es el primer trimestre, porque ahí se forma la organogénesis, evitar todo tipo de fármacos, solamente darle los
las vitaminas idóneas, en este caso ácido fólico. Deficiencias proteico-calóricas, como hablamos del kwashiorkor y el marasmo, donde hay una serie de alteraciones de la homeostasis y de las proteínas. Alteraciones inmunológicas, acuérdense que las proteínas tienen que ver con anticuerpos, tienen que ver con opsoninas, y esto hace que la alteración, en este caso de la falta de aporte, vuelve inerme al organismo y propenso, proclive a ciertas enfermedades, aunque hay alteraciones inmunológicas congénitas, como las agamaglobulinemias, enfermedad de Britton. El exceso de proteínas también pueden ser deleterias para el organismo. Acuérdense de ese nefrópata que no puede comer muchas proteínas porque son tóxicas. Acuérdense de ese hepatópata que no puede ingerir muchas proteínas porque el metabolismo de las proteínas se da a nivel hepático. Puede llevar a enfermedades con riesgos cardiovasculares, metabólicas, infartos. Relación de proteína y energía, ¿cuán importante es? 4 kilocalorías. Y siempre valoramos las proteínas de alto valor biológico que se tiene que dar. Las proteínas pueden ser de origen animal y vegetal. Y esto es lo que les digo, la distribución calórica, es la ingesta. Esto es lo que no se debe perder, salud, lo que no se debe perder en todo régimen dietético que uno va a realizar en su organismo. Todo dietista, nutricionista, endocrinológico, tiene que regirse en este porcentaje. Lo digo por experiencia propia. Siempre se tiene que mantener el 50-60% de hidratos de carbono, 15-20% de proteínas y 25-30% de lípidos. Esto es lo que se debe mantener en todo tipo de dietas, así sea dietas light, que está de moda en estos tiempos. Pero si no mantengo este porcentaje, puede conllevar efectos deleterios, como esa anemia megaloblástica, como esa hipovitaminosis severa, alteraciones en su organismo o efectos de rebote, que se ve mucho en fenómenos plurimetabólicos. Cuán importante es esta distribución calórica, dietética que uno debe tener cuando va a ingerir alimentos. Siempre valorando proteínas de alto valor biológico, tanto de origen vegetal y animal, siempre valorando lípidos. Y cuando vamos a hablar de lípidos, hablaremos de lípidos saturados e insaturados. Cuando hablemos de saturados, enlaces simples, insaturados, enlaces dobles. Hablaremos de poliinsaturados y monoinsaturados. Poli cuando tiene varios enlaces dobles, mono cuando tiene solamente un enlace doble. Hablaremos del ácido palmítico, linoleico, linolénico, esteárico. Hablaremos de una serie, hablaremos del omega 6, del omega 3, importante en la dieta, ¿no? Más o menos para utilizar esta diapositiva, por ejemplo, cuando hablaremos también de hidratos de carbono, hablaremos de carbohidratos que no son tan absorbibles y pueden llevar a efectos en nuestro metabolismo. Por ejemplo, hay frutas que son muy dietéticas y tienen muy buenos carbohidratos no tóxicos, ¿no? Por ejemplo, la piña, el melón, la sandía, la pera de agua, la papaya, son los 5 alimentos o 5 frutas que debe ser constante en una persona que quiere hacer un régimen dietético para mantener un IMC ideal, ¿no? Igual en proteínas, pero si consumimos carbohidratos absorbibles, chocolates, gaseosas, ahí están los carbohidratos absorbibles y que te hacen alterar tu IMC. Proteínas de alto valor biológico, igual como los lípidos. Eso tenemos que ir valorando en la parte nutricional. Ya este es algo conocido como son los aminoácidos, y en los aminoácidos entendemos los que contienen grupo amino y carboxilo, ya mencionado, existen 20 alfa aminoácidos. Miren las estructuras del aminoácido, carboxilo y grupo amino, y aquí tenemos un gráfico mucho más ordenado para entender qué son aminoácidos esenciales, no esenciales o esenciales, indispensables o condicionalmente indispensables. Los esenciales como la histidina, la isoleucina, la leucina, la lisina, la metionina, la valina,
los no esenciales o dispensables como la alanina, aspartico, asparagina, glutámico y serina, y condicionalmente indispensables como la arginina, la prolina, la glicina y la tirosina. Pero estos 9 aminoácidos que estoy señalando deben ser los que ustedes deben tener siempre presentes, porque son motivos de pregunta de examen. Aquí algunas funciones rápidamente, por ejemplo, de la alanina, metabolismo de la glucosa, interviene el metabolismo de la glucosa. La arginina, acuérdense, la L-arginina es el eslabón de los free radicals, como el óxido nítrico, por ejemplo, y luego se metaboliza en citrulina. No se olviden de esa L-arginina, creo que ha sido motivo también pregunta de examen. La asparagina en sistema nervioso central, el ácido aspartico, desintoxicación del hígado, la cisteína en procesos de desintoxicación como free radicals, glutamina, ácido glutámico, la misma glicina como sistema inmunológico, la histidina tiene que ver a nivel cardiovascular, la serina como desintoxicación y crecimiento y metabolismo de las grasas, la tirosina como neurotransmisor, la prolina como producción de colágenos a nivel cartilaginoso, músculo y huesos, la fenilalanina, producción de colágeno, metionina, síntesis de proteínas, la valina en procesos de crecimiento y reparación de tejido. Como ven, una serie de funciones. La digestión y absorción de proteínas, lo mencionamos, cuando uno ingiere una proteína se forman dipéptidos, tripéptidos, oligopéptidos, ¿no? Y a nivel del lumen intestinal, a nivel del enterocito. Y esto va a producir una serie de nitrógenos, tanto nitrógeno ureico, fecal, endógeno, ingerido, en su característica,